Muy buenos días, tardes o noches tengan todos los que me escuchan del otro lado de este canal. Este podcast responde a la asignación de la clase de Filosofía de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio de Honduras. Como punto de partida en esta reflexión, tomaremos la idea de cómo el conocimiento de las escuelas filosóficas del epicureísmo y el estoicismo pueden llevarnos a tener una vida más plena y también una vida más orientada a la felicidad. A manera de continuar introduciendo este tema, quiero comentar una historia que una profesora de español nos comentó a mí y a mi grupo de compañeros en el segundo curso. Se dice que cuando los dioses griegos estaban terminando de crear al ser humano, se sintieron muy contentos y satisfechos, pues después de largas jornadas de trabajo, finalmente el fruto de todo esto se veía reflejado. Y rápidamente se dieron cuenta que a esta obra maestra le hacía falta una única y última pieza para ser puesta en el mundo, y esta pieza era la pieza de la felicidad. En ese momento los dioses se llenaron de miedo y rápidamente llegaron a una conclusión, que el ser humano jamás debería tener acceso a la pieza de la felicidad, pues que el ser humano se convierta en una criatura feliz significaría que se iguale a los dioses, y eso era algo que no estaban dispuestos a tolerar. Rápidamente una nueva discusión se abrió entre los dioses, pues todos estaban de acuerdo que la felicidad debería permanecer escondida lo mejor posible del ser humano, y una nueva pregunta les inquietaba: ¿a dónde deberían esconder la felicidad? ¿A dónde el ser humano jamás la encontraría? El primero de ellos levantó su mano y propuso una idea fantástica. Él dijo de que la felicidad debería estar escondida en las alturas de las montañas más altas del mundo, pues el ser humano jamás sería capaz de escalar y llegar hasta los confines de la tierra. Pero este fue interrumpido por otro dios, el cual alegó que algún día el ser humano tendría la capacidad de escalar las montañas más altas y conquistar los confines de la tierra, y que por lo tanto encontraría la felicidad y tendría la oportunidad de ser feliz, lo que haría de esconder la felicidad en las alturas de las montañas una terrible idea. Otro dios levantó la mano y pidió la palabra, y este propuso esconder la felicidad en la profundidad del océano, pues el ser humano jamás podría llegar hasta allí. Rápidamente fue interrumpido por otro, el cual alegó que un día el ser humano sería capaz de inventar máquinas que le permitirían no solamente navegar sobre el mar, sino también explorar las profundidades más lejanas del océano, y que por lo tanto encontraría la felicidad y podría ser feliz, por lo que también era una mala idea esconder la felicidad en las profundidades de los océanos. Y en esta reunión hubo muchas propuestas similares, las cuales fueron cuestionadas, hasta que finalmente el dios más viejo, el dios más sabio, al que todos respetaban, pidió la palabra. Y este hizo un pequeño recuento de todo lo que habían discutido, y consentía en que no existía un lugar físico seguro para esconder la felicidad, pues ya sea en las alturas de las montañas o en las profundidades de los océanos, el ser humano tarde o temprano encontraría la felicidad. Así que su propuesta los petrificó a todos, y él dijo: escondamos la felicidad en el interior del ser humano, pues estarán tan ocupados buscando la felicidad en todos lados que no se percatarán que ésta siempre ha estado con ellos. Al escuchar estas palabras, los dioses se quedaron perplejos y acordaron hacerlo así. Así que se dice que desde ese día los dioses escondieron la felicidad en el interior del ser humano, y hasta el día de hoy el ser humano desperdicia su vida buscando la felicidad en todos lados, pero dicha felicidad está en su interior. Esa historia me llama la atención no por la conclusión superficial que uno pueda sacar de que la felicidad se encuentra en el interior de cada individuo, pues esto es muy difícil de saber, pero sí por lo que se insinúa en el diálogo de los dioses, que la felicidad y la plenitud es algo muy importante para el ser humano, y que por estas el ser humano está dispuesto a hacer casi cualquier cosa. Para los epicúreos y para los estoicos, el tema de la felicidad fue algo muy relevante, y cada uno de estos grupos, desde su propia óptica, propusieron diversas maneras por las cuales el ser humano puede acceder a este estilo de vida. Entonces, reflexionando sobre el punto de partida que se ha establecido en este podcast, sobre cómo la enseñanza de estas escuelas pueden influir para que una persona consiga plenitud en su vida
Y para que una persona camine mejor hacia la felicidad, podemos tomar algunos conceptos y buscar ciertas aplicaciones. De Epicuro podemos tomar la idea del hedonismo, que se puede reducir fácilmente a busca el placer y evita el dolor. En nuestra sociedad se tiene la idea de que para llegar a ser felices o tener una vida plena hay que llenar ciertos estereotipos sociales, como llegar a tener 1 millón de seguidores en las redes sociales o llegar a tener demasiado dinero. Estas aspiraciones tan altas en determinado momento podrían convertirse en un exceso, que al no cumplirse, entonces comenzarían a infringir todo lo contrario de lo que se buscaba en un inicio, en este caso el dolor. Entonces Epicuro lo que propondría es que en vez de buscar el placer y la felicidad en estas cosas quizás inalcanzables, la busquemos en cosas más pequeñas y más logrables. Por ejemplo, tomarse un café con un amigo, salir a dar un paseo por el parque, ayudar a un familiar en determinado momento o comerse algo que sea de su agrado. Otra forma como se podría aplicar la filosofía de Epicuro es que a pesar que su filosofía propone buscar el placer, también en determinado momento él propone ser selectivo con los placeres. Es decir, si necesito prescindir de un placer para evitar daños a futuro, debo hacerlo. En este punto se puede tomar como ejemplo el caso de una persona que tiene una adicción con las drogas. Si bien es cierto, el consumo de las drogas le causa gratificación inmediata, a futuro esto le puede traer problemas más graves como la muerte. Entonces una persona que escucha el consejo de Epicuro, en este caso, renuncia a este pequeño placer para evitar un daño mayor a futuro. Por otro lado, de los estoicos podemos reflexionar en otras ideas sobre la felicidad. Por ejemplo, ellos creían de que el ser humano alcanza la felicidad cuando acepta y abraza su destino. Entender este concepto le puede generar otra perspectiva a una persona que aplicó a un trabajo en una empresa pero que fue rechazada. Si bien es cierto, esta situación le puede generar tristeza a esta persona, viendo las cosas desde un punto de vista estoico, esta persona puede reflexionar en que al menos hizo todo lo que estuvo en su poder para conseguir este trabajo, pero que no estaba en su poder que le dieran este trabajo. Es decir, en primera instancia esta persona fue a la universidad, se preparó y se graduó. Posteriormente decidió aplicar este trabajo, pero la decisión de que le dieran este trabajo estaba fuera de sus manos. Entonces lo que podría hacer en este caso es lo que nuevamente está en su poder, que sería ir y aplicar a otra empresa. Y por último, los estoicos consideraban que se puede acceder a la felicidad a base de saber actuar con virtud o de obtener las cosas a base de virtud. En el caso de que una persona quiera llegar a tener dinero o que tenga dinero, para el estoico importa el cómo se llega hasta ahí. Es decir, no hay felicidad si para tener dinero se tuvo que matar, mentir o hacer trampas o pasar por encima de una persona. Y por el contrario, hay felicidad si se llegó hasta allí con argumentos. Si una persona puso un negocio y lo vio crecer desde pequeño e hizo todos los cambios, todo el proceso para que éste funcionara, y al final, a base de eso o a consecuencia de eso, vino el dinero. En conclusión, yo me quedo con 2 cosas que considero muy valiosas. En primer lugar, ambos puntos de vista proponen buenas alternativas que pueden mejorar el umbral de felicidad de las personas, siempre y cuando se sepan entender. Y en segundo lugar, ambas buscan simplificar la vida del ser humano para que sea más feliz, para que goce de una mayor tranquilidad durante el tiempo de su vida.